Muy buenas, mi nombre es Marco Antonio, soy miembro del Club de Debate Babel de Granada y desde la organización del Campeonato de España pues me han pedido que impartiese un taller dirigido principalmente a aquellos oradores, a aquellos debatientes que comenzáis a juzgar o que incluso pues el Campeonato de España sea probablemente el primer torneo en formato BP al que os presentáis juzgando, aun habiendo participado pues a lo mejor en otros torneos de formatos diferentes como pueda ser el formato académico. Teniendo esto en cuenta, la estructura del taller va a ser primero ir de lo más general a algo más específico, es decir, primero de todo vamos a comenzar viendo una serie de principios generales que es importante que conozcáis para que vuestra labor como jueces sea la mejor posible y lo más justa. Igualmente también que conozcáis un poco qué se espera de vosotros como jueces. Y seguidamente, pues lo dicho, trataremos algunos detalles o sobre todo consejos que creo que os pueden resultar de ayuda a la hora de enfrentar esas primeras veces juzgando. Dicho lo cual, hay un par de matizaciones que quiero hacer. La primera de ellas es que mucho de lo que voy a comentar aquí no son afirmaciones gratuitas mías ni invenciones mías, sino que tienen en cierto modo base en el reglamento del torneo, reglamento pues que al fin y al cabo pues en el caso que estamos tratando se fundamenta en el manual de CEMUDE en su versión más actualizada, pues el manual de CEMUDE 2021. Y creo que esto es importante y os lo comento porque al fin y al cabo el primer consejo que os puedo dar cuando acudís a un torneo y vais a juzgar es que conozcáis este manual porque en él se recogen todas las dudas que probablemente os surjan antes, durante y después del torneo o de enfrentar un debate. Igualmente, si sois personas que conocéis o que habéis leído con anterioridad este manual, también os recomiendo que lo volváis a repasar y que le echéis un vistazo por algo muy sencillo, y es que como sabéis se va actualizando y en concreto pues a día de hoy que se graba este taller, eh, la última actualización es la de 2021. Entonces se me ocurre, por ejemplo, que en esa actualización se incluye una referencia específica a las mociones de tipo esta casa lamenta y cómo se deben debatir esas mociones, presentando la obligatoriedad de presentar contrafácticos. Por tanto, creo que esto es un detalle muy importante que debemos conocer si nosotros vamos a juzgar una ronda en la que pues estamos juzgando ese tipo de emoción, ¿no? Al fin y al cabo, todo esto radica en que vayáis lo mejor preparados posibles a ese torneo y esta es la segunda matización que quería hacer. El que vayáis lo mejor preparados posibles a ese torneo es por la sencilla razón de que debéis ser conscientes de que la labor que estáis haciendo es muy importante y por ello entonces debéis dar el 200% de vosotros. ¿Por qué comento esto? Porque creo que estaremos todos de acuerdo que en cierto modo la labor como jueces puede llegar a ser incluso algo cansada o tediosa en el momento en el que requiere en cierto modo prestar atención, escuchar y anotar todos los detalles que ocurren durante un debate de hora y pico, a su vez participar o gestionar una deliberación e incluso en función de vuestro feedback, pues en función de vuestro rol, pues dar un feedback y justificar las posiciones a los equipos del resultado que se haya decidido. Por tanto, es una labor compleja, pero en la que debéis dar vuestro 200% porque debéis corresponder al esfuerzo que al fin y al cabo los equipos mmm, hacen a la hora de no solo preparar ese debate en concreto, sino preparar la competencia, el torneo como tal, ¿no? Teniendo esto claro, creo que lo primero entonces que debemos conocer es qué es el panel, ¿no? Y cómo se compone. El propio manual comenta que el panel está compuesto principalmente por la figura de un juez principal y unos jueces adicionales que son denominados como panelistas. ¿Cuál es el rol de cada uno o qué diferencia a cada uno? Primero de todo, creo que el juez principal simplemente se diferencia en que tiene la responsabilidad de
la gestión sobre todo de la deliberación, igualmente también un poco la presentación o moderación del debate, pero sobre todo eso, gestionar la deliberación, dar la posibilidad a todos los panelistas de que expresen su opinión, tratar de alcanzar, si es posible, un consenso y, lógicamente, pues presentar una hoja de resultados, el conocido como ballot, en el tiempo que hay estimado para ello. El tiempo total que se estima en el manual para ello son 20 minutos. Por tanto, aquí va el primer consejo, detalle que debéis tener en cuenta. En el caso de que seáis jueces principales, si por ejemplo, pues en la deliberación está resultando difícil alcanzar un consenso y se alcanza el minuto 17 aproximadamente y ese consenso no es posible, no es viable, os recomiendo encarecidamente que en ese momento debéis comenzar a votar y así lo refleja el manual. Debéis votar ya sea por comparativas o que es lo general que se suele hacer o incluso por resultados si hubiese un desacuerdo enorme. Pero de esa forma os aseguráis que cumplís esos 20 minutos y es importante que los cumpláis porque así respetáis también el tiempo posterior de feedback y respetáis también la organización del torneo, que os lo agradece enormemente. Dicho lo cual, con respecto a los jueces panelistas, creo que la única diferencia que podemos destacar es que no gestionan esa deliberación. Sus opiniones son igualmente válidas, entonces creo que yo como principal, o sea, yo como panelista, mi principal labor debe ser la de aportar lo máximo posible a esa deliberación de la mejor forma posible. ¿Y con esto a qué me refiero? Con esto me refiero a que esto implica que seamos claros, que seamos concisos y que seamos respetuosos. ¿De acuerdo? Sobre todo, las dos primeras cuestiones, claros y concisos, tienen que ver con respecto a que creo que estaremos de acuerdo en que el copar la discusión de una deliberación no es aportar lo mejor y de la mejor forma posible a esa deliberación y a la decisión de esos resultados. Debemos ser capaces de sintetizar lo que queremos decir y dejar que el resto de panelistas se puedan expresar igualmente y así evitar también que, digamos, el juez principal tenga una carga extra en la gestión de esa deliberación. ¿De acuerdo? Es, en cierto modo, eso, respetar también las opiniones del resto de panelistas y respetar también que el juez principal pueda gestionar ese tiempo de la mejor forma posible. Con respecto a los panelistas, podemos hacer una matización extra y es que existe también la figura de los jueces trainee. Al fin y al cabo, los jueces trainee son igualmente jueces panelistas, son considerados como aprendices o practicantes y su opinión igualmente válida que el resto del panel. La única diferencia es que en el momento o en el caso que sea necesario llevar a cabo la votación, pues no cuentan con voto. No obstante, creo que aquí hay que aclarar que generalmente cuando un juez es trainee es por el motivo de que pues, es de las primeras veces que juzga, tiene menos experiencia o, pues bueno, simplemente el equipo de adjudicación ha considerado que no está, no tiene la capacidad suficiente como para a lo mejor pues, gestionar esa deliberación. Por tanto, el resto del panel creo que debe ser consciente de esto y que debemos darle la misma oportunidad para expresar sus puntos de vista y para, digamos, que exista una interacción con sus puntos de vista, su opinión y la nuestra. ¿De acuerdo? Eso sería un poco lo que es los principales componentes del panel y las principales situaciones en las que os podéis encontrar dependiendo de vuestro rol. De acuerdo, ahora vamos a pasar a ver algunos de esos principios generales que os decía que es importante que tengáis en cuenta. Por un lado, el principio de tabula rasa, probablemente lo hayáis escuchado aún no habiendo juzgado nunca. Al fin y al cabo, a esto a lo que nos queremos referir es que nosotros como jueces debemos ser una página en blanco, en cierto modo. Es decir,
no podemos dejar que nuestras preferencias particulares, nuestras ideas, nuestro criterio personal afecte al desarrollo del debate. Es decir, debemos adoptar una postura lo más imparcial posible. En este sentido, se recomienda o se pide que sustituyamos, digamos, ese criterio personal a la hora de valorar el debate por el conocido dentro del formato como el criterio del votante medio informado. Bueno, votante medio informado, persona razonable promedio, lo podéis escuchar de diferentes formas. Al fin y al cabo, la consecuencia de esto es que pues, es una persona, o sea, es el criterio de una persona de a pie, de promedio, que bueno, tiene cierto conocimiento, cierta base cultural y que está al día de la actualidad. Aquí creo que hay que hacer una puntualización también, y es que el que nos remitamos a este criterio de votante medio informado no implica que haya vía libre para cualquier tipo de afirmación. Con esto a lo que me refiero es que es un votante medio informado, no es que naciésemos ayer. Si un equipo, por ejemplo, me está defendiendo que el cielo es verde, que la Tierra es plana o que no hay gravedad en la Tierra, es obvio que con esto, o sea, me refiero que están partiendo de premisas completamente y evidentemente falsas, pues es complicado que nosotros le demos el crédito a esa argumentación como tal, o le demos todo el crédito que le podríamos dar. Es decir, una cosa es el criterio de votante medio informado, pero no es que todo valga como tal. Por otro lado, podemos encontrar el principio de no intervención. En este sentido, creo que igual que un juez debe dejar de lado ese criterio personal a la hora de entrar a la sala y a la hora de comenzar a juzgar, creo que otro punto muy importante que debéis tener en cuenta si estáis empezando a juzgar es que no debéis o debéis evitar influir o intervenir en el trabajo que están haciendo los equipos durante el debate. Esto creo que se plasma en dos direcciones. La primera de ellas es con respecto a la tentación o la posibilidad que siempre se presenta o que se nos puede presentar de completar en cierto modo una argumentación que presenta un equipo que no está del todo desarrollada. Y en segundo lugar, creo que se plasma también con respecto a el crédito que nosotros damos o cómo hacemos, cómo valoramos los esfuerzos de un debatiente. Es decir, no podemos tampoco, igual que no podemos completar una argumentación, no debemos tampoco hacer irrelevantes los esfuerzos de un debatiente o de un equipo por probar algo, simplemente por el hecho de que consideremos que no se ajusta a la idea que tenemos del debate o porque no se ajusta a lo que había sido el debate hasta ahora. Porque igualmente puede ser que con su intervención logren o estén demostrando el por qué de verdad sí es lo más importante dentro de ese debate. Y finalmente, un principio pues, formativo o de educación. Esto tiene mucho que ver con lo que os decía al inicio del taller, de que vuestra figura es muy importante. Y es que al fin y al cabo no podemos perder de referencia el hecho de que el debate al fin del día es una actividad académica y formativa en cierto modo. Es decir, todos sabemos que pues por medio de él desarrollamos una serie de habilidades comunicativas, de persuasión, de pensamiento crítico. Al fin y al cabo una experiencia académica y personal para el individuo, ¿no? Entonces, como jueces debemos tomarnos en serio esa responsabilidad de que los equipos, cuando salgan del debate, cuando salgan de la ronda, hayan aprendido algo y tengan las herramientas y los conocimientos suficientes como para mejorar en próximas rondas. Esto creo que se plasma o se consigue por varias vías. La primera de ellas es que debéis ser conscientes que en el caso de ser jueces principales, debéis adaptar vuestro feedback, ¿vale? No es el mismo feedback el que puedas dar en una sala a pues, debatientes que quizás es su primer torneo, su primer año debatiendo, que el feedback que puedas dar en una sala, en una top room, en una sala alta, a debatientes pues, que a lo mejor llevan debatiendo 3, 4 años.
hay que adaptar ese feedback de forma que cuando ambos equipos, o sea, en ambas circunstancias, los equipos salgan de la sala, tengan la sensación y tengan la certeza de que han aprendido algo que les puede hacer mejorar y que les puede aportar para próximas rondas. Igualmente también os aconsejo que en este sentido deis todos los feedbacks que sean necesarios. Es decir, sabemos y lo hemos comentado, o no sé si lo he comentado, pero igual que contamos con 20 minutos para la deliberación, contamos 15 para dar un feedback y justificar esos resultados. En el caso en el que, pues, el feedback, por lo que sea, a alguno de los equipos no le quede lo suficientemente claro, os invito a que deis cualquier feedback que sea necesario y que sea posible, porque todos sabemos que, pues, una vez que salimos de sala, después de la ronda, al final del día o después del torneo, podemos invitar a los oradores a que nos pregunten cualquier duda o que nos pidan, digamos, consejos personales o un feedback más personalizado de por qué han obtenido ese resultado X en esa ronda. Finalmente, también, tanto en el caso de que seáis principales como panelistas, algo importante a tener en cuenta es el hecho de que estéis dispuestos a escuchar y a aprender. Con esto me refiero a que no por ser principal o no por ser panelista y estar en ronda 5 y llevar no sé cuántos años debatiendo, vuestra opinión vale más que cualquier otra. ¿De acuerdo? Debéis ser conscientes de que pues en cualquier momento podéis no llevar razón o podéis tener una visión equivocada de lo que ha sido el debate o que vuestra visión no es la correcta y por tanto debéis escuchar y debéis ser capaces de, pues en un momento dado, ser conscientes de que hay un error y no hay ningún tipo de problema. O sea, para eso hay un panel compuesto por varios integrantes, ¿de acuerdo? Estos serían las tres principales cuestiones que debéis tener en cuenta en torno a qué es la figura del juez y cómo, cómo debéis, digamos, prepararos mentalmente a la hora de empezar a juzgar en los torneos, ¿de acuerdo? Teniendo eso claro, hay un par de aspectos más que quería comentar respecto a la hora de juzgar en el formato EP. Y es que, como bien sabéis, o supongo que habréis escuchado alguna vez, a la hora de juzgar en este formato, el estándar común es evaluar, digamos, el mérito de cada equipo en función a, o por medio del análisis de la argumentación y el contenido que expone, tanto cada orador por separado como el equipo en su conjunto en relación con el resto de equipos. Dicho lo cual, creo que hay dos aspectos que hay que tener en cuenta también a la hora de valorar el desempeño de cada uno de los equipos en ese debate y es por un lado el cumplimiento de roles y por otro lado el estándar del mejor debate posible. Una breve referencia a cada uno de ellos. Con respecto al cumplimiento de roles, supongo que conoceréis que pues en el formato EP lo que se enfrenta son 4 equipos y que cada uno de esos oradores tiene un rol determinado dentro del debate o se espera de él un determinado número de ítems o de cosas a lo largo de su discurso. Si no conocéis todo esto, os invito a que lo miréis en el manual de CEMUDE, donde explica perfectamente qué se espera de cada uno de esos roles, qué se espera de pues, los primeros oradores como primer ministro o líder de oposición y qué se espera pues, de los látigos, de los extensionistas o de los vices. Simplemente a lo que quería hacer referencia es que si bien el cumplimiento de los roles es algo importante dentro del formato, por el incumplimiento generalmente tampoco vamos a penalizar, o no en la mayoría de los casos. Es decir, casos de incumplimiento puede ser, por ejemplo, cuando se trae un material argumentativo nuevo en el caso de los látigos. En estos casos simplemente pues, no se tiene en cuenta, se valora como un tiempo desperdiciado del orador. O casos, por ejemplo,
en los que ese incumplimiento puede repercutir en que resulte menos persuasivo para mí el contenido que se ha presentado. Un ejemplo, pues se asume que de los primeros oradores pues tienen que presentar en cierto modo las bases y su argumentación de forma que pues primero quede clara al inicio del debate y además pues dé la oportunidad al resto de equipos de contraargumentar ese contenido, ¿no? Si, por ejemplo, en esos turnos un equipo no define X cuestión que puede resultar importante a la hora de entender el debate o a la hora de entender esos argumentos, lógicamente todo aquello que me traigan me va a parecer en cierto modo como menos persuasivo. No afecta, no penalizo porque no se haya definido X cosa, pero sí que a la hora de yo valorarlo, probablemente lo entienda como muchísimo menos persuasivo de lo que podría haber sido si me hubiesen definido esa cuestión X, ¿no? Igualmente, algo sobre lo que hay también mucho debate es acerca de los puntos de información. Sobre lo que nos dice precisamente el manual de CMUD, es que no aceptar puntos de información implica al fin y al cabo un reducido nivel de engagement, es decir, que no chocan las argumentaciones o no se favorece el que choquen las argumentaciones durante el debate por medio de los discursos propios, es decir, es el juez el que tiene que entonces valorar cómo chocan las argumentaciones, sobre todo en esas comparativas en diagonal. Entonces, esto tampoco puede significar que por no dar puntos de información un equipo tenga que quedar cuarto automático, sino, por ejemplo, se puede dar el caso de que un equipo haya ganado el debate de una forma abrumadora. Entonces, bueno, pues simplemente el hecho de no haber dado puntos de información no va a hacer que quede segundo, tercero o cuarto. Ha ganado de forma abrumadora. Quizás a la hora de dar los puntos de orador, que es lo que veremos después, qué son y cómo los damos, pues probablemente las distancias se acorten, ¿no? El margen de victoria sea más corto, pero no por eso podemos penalizarles y ponerles un cuarto automático. Entonces, eso, es importante con respecto al cumplimiento de los roles entender que ninguno de estos incumplimientos tiene como resultado pues que un equipo quede necesariamente pues debajo del debate, y hay que valorar todas las fortalezas, todas las debilidades que se puedan plantear. Igualmente, respecto al estándar del mejor debate posible, aquí a lo que nos referimos es preguntarnos internamente, ¿no? ¿Qué equipos son los que plantean los asuntos más relevantes de la ronda? Si cada discurso, cada orador hace en cierto modo avanzar el debate con nuevas perspectivas, nuevos argumentos, nuevo contenido al fin y al cabo, si los equipos evitan, pues, digamos, distracciones en un contenido que no es relevante y se centran en los asuntos más importantes de esa ronda, y si la exposición de esos asuntos pues, es de la forma más persuasiva posible. Creo que todo esto se explica con ejemplos muy claros como, por ejemplo, la cuestión de sesgar un debate, ¿no? Supongo que habréis escuchado alguna vez. Tal equipo ha sesgado excesivamente el debate. Cuando un equipo sesga el debate, es decir, da definiciones o hace una caracterización que cierra mucho el debate, no está favoreciendo el mejor debate posible. ¿Por qué? Porque no está dejando espacio a que oposición pueda debatir, ¿no? Entonces, esto es algo que también debemos valorar y debemos tener en cuenta a la hora de juzgar los debates. Bien, podemos pasar entonces a una cuestión más práctica, ¿no? Y es cómo juzgamos realmente. A la hora de juzgar es muy importante o se recomienda hacerlo por comparativas. ¿Qué es por comparativa al fin y al cabo? Creo que tenía aquí exactamente. Por comparativas es tratar la argumentación, es decir, argumentos y refutaciones que trae un equipo contra otro equipo y viceversa, de forma completamente independiente, es decir, como si el resto de equipos, en cierto modo, no hubiesen participado en el debate. ¿Por qué esto es tan importante? Es importante porque creo que es la manera más justa, más eficiente y más didáctica de hacerlo. Por un lado es más justa porque
como he dicho, estás valorando la interacción del contenido entre un equipo y otro de forma completamente independiente. ¿Esto cómo lo logramos o cómo lo hacemos? Pues a lo largo del debate, supongamos pues la comparativa más sencilla, ¿no? En la de cámaras altas entre alta de gobierno y alta de oposición. Una vez que finalicen los discursos de los oradores de esas cámaras, de ambas cámaras, se supone que debemos tener, a no ser que tengamos muchas dudas, sea una comparativa reñida, pero se supone que deberíamos tener claro quién gana esa comparativa, si alta oposición gana alta de gobierno o el contrario, ¿no? De esa forma, ¿qué estamos consiguiendo al fin y al cabo? Realizando eso a lo largo de todo el debate, pues lo que estamos consiguiendo es evitar el arrastre. ¿Qué es el arrastre? El arrastre es que pues damos primero a alta de oposición, damos segundos a baja de gobierno y como el contenido argumental de alta oposición y baja de gobierno gana descaradamente al contenido argumental de baja de oposición, pues automáticamente baja de oposición queda cuarto y alta de gobierno queda tercero. Ahí lo que estamos haciendo es tener en cuenta un contenido argumental que no deberíamos haber tenido en cuenta a la hora de comparar dos equipos que precisamente se encuentran en la comparativa de la diagonal larga, es decir, alta de gobierno y baja de oposición. Generalmente, además, precisamente esta comparativa es de las más complicadas o en las que nos podemos encontrar mayores dificultades, puesto que precisamente existe un intervalo temporal más grande entre el contenido argumental que expone alta de gobierno y el que expone baja oposición, porque los participantes de alta de gobierno hablan en primer lugar y los de baja oposición hablan los últimos dentro del debate. Por tanto, como digo, es muy importante evitar ese concepto, el arrastre. Además, es una forma bastante más eficiente de juzgar por el motivo de que se supone que si vas haciendo lo que hemos comentado de ir juzgando en cada comparativa y decidiendo quién gana cada comparativa a la vez que se va desarrollando el debate, presumiblemente cuando ese debate finalice debes tener una decisión meridianamente clara de qué equipo, de las posiciones en las que queda cada equipo y el por qué. Esto además también es muy importante de cara a la gestión del tiempo de deliberación. Lo hace mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque me permite priorizar a mí, ya sea panelista o juez principal o lo que sea, pero permite priorizar que analicemos las comparativas que el panel pues tiene más dudosas o que entiende que son más reñidas con respecto a las que tiene más claras o donde el resultado pues hay consenso, ¿no? Por otro lado, y finalmente, es más didáctica en el sentido en el que creo que es la mejor forma de exponer y de explicar y justificar las posiciones a cada uno de los equipos y de cómo creo que van a quedar más satisfechos y les va a quedar más claro el porqué de su posición y cómo podrían haber mejorado, cómo podrían haber ganado al resto de equipos, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando tú explicas a un equipo cómo pierde contra cada uno de los equipos o cómo gana contra cada uno de los equipos, creo que la imagen y la justificación de esas posiciones que se llevan los equipos al salir de sala es mucho más clara y tiene mucho más claro aspectos en los que podrían haber mejorado y en los que pueden mejorar en próximas rondas, ¿no? Entonces, cómo plasmamos todo esto en un método para juzgar? Al fin y al cabo aquí lo importante es la toma de notas. ¿Por qué lo importante es la toma de notas? Porque la toma de notas, como os he dicho, debemos estar pendientes al contenido que expone cada uno de los equipos durante cerca de hora y pico, es decir, es bastante tiempo. Y la toma de notas lo que me permite a mí es lo que hablábamos, no, por ejemplo, no completar argumentaciones que realmente no se han desarrollado o que a la hora de justificar cada una de esas comparativas pues tenga el contenido específicamente que justifica esa comparativa. Es decir, evitamos caer en generalizaciones como lo típico de pues es que baja oposición está fuera del debate o sea, está fuera del debate, bueno, pues ¿por qué está fuera del debate? O lo típico de no es que baja de gobierno pues
trae cosas interesantes pero no termina de desarrollarlas nunca, ¿vale? ¿Por qué no termina de desarrollarlas nunca? ¿Por qué eso cómo afecta en el debate? ¿El resto de equipos lo denuncian? ¿No? El tener el contenido, todo el contenido argumental que se ha ido exponiendo y si es de la forma más, digamos, eh, fiel posible a las palabras de los participantes, nos va a ayudar mucho en eso. Además, creo que también agiliza en cierto modo la deliberación porque si todos nos referimos al contenido exacto que ha traído cada uno de los equipos, cualquier miembro del panel va a identificar y va a saber el contenido del que estamos hablando mucho antes, ¿de acuerdo? Y además, como digo, a la hora de dar un feedback, me permite que sea más convincente o que sea más persuasivo, que los equipos no vayan a entender que en cierto modo pues estoy completando argumentaciones o estoy o que he entendido una cosa diferente de lo que se ha dado en el debate. No, estoy justificando en base a lo que han dicho específicamente cada uno de los equipos. ¿Cómo tomo notas o cómo tomamos notas? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Creo que métodos para tomar notas hay un montón. Es de hecho algo que considero que es muy personal y que depende mucho de cómo vosotros organicéis vuestras ideas y os resulte más cómodo para identificar esos puntos que se han ido dando a lo largo del debate. De hecho, precisamente podéis encontrar talleres de personas dentro del circuito del debate que explican específicamente el método que utilizan para tomar notas, ya sea como debatientes o como jueces, y por qué lo hacen así. Pero entendiendo que pues, este taller está dirigido principalmente a personas que estáis comenzando a juzgar, probablemente imagino que no habréis tenido la experiencia suficiente como para determinar qué métodos resulta más cómodo, donde, digamos, os encontráis con mayor facilidad a la hora de ordenar vuestras ideas y a la hora de representar lo que ha ocurrido en el debate. Así que lo primero de todo que os aconsejo es, como os he dicho, que tengáis una hoja en la cual plasméis todo lo que ocurre de la forma más fiel posible dentro del debate, es decir, ya sea de esta forma o ya sea de esta otra, en base a el orden en el que van saliendo cada uno de los equipos. La cosa es que en esa hoja representéis cada uno de los argumentos, el desarrollo de esos argumentos, las refutaciones que se hacen a unos equipos y otros equipos, así como también, por ejemplo, los puntos de información que se hacen y las respuestas que se dan a esos puntos de información y quién hace esos puntos de información, para que, digamos, tengáis esa imagen clara de todo lo que ha ocurrido en el debate y en cualquier momento en el proceso de deliberación podáis acudir a ella. E igualmente creo que si estáis empezando, o si no, es un consejo personal, pero creo que es interesante contar con una segunda hoja en la cual, digamos, clarifiquéis mucho más y os permita hacer eso que hablamos, ¿no? De ir siguiendo el desarrollo del debate y estableciendo el ganador de cada una de las comparativas a lo largo de ese desarrollo del debate. Por medio de esta hoja así de tipo esquema, creo que podéis ir complementando todo lo que es el desarrollo con identificar dentro de ese desarrollo las métricas, por ejemplo, que se dan a lo largo de ese debate, ya sea por impuestas por los equipos o asumidas por ellos mismos. Al fin y al cabo, esto es importante porque son el criterio por el que se rige ese debate y es aquello que, en cierto modo, acaba decantando que un equipo gana sobre otro. Pues, no sé, ejemplo para la moción X, pues, ¿en qué mundo existe un mayor desarrollo? Pues, si es algo que compran los dos equipos, asumen los dos equipos o los dos equipos están de acuerdo en que esa va a ser la métrica del debate, pues partimos de ese punto y es importante que la identifiquemos. Igualmente, conforme cada uno de los equipos va exponiendo los argumentos de su línea argumental, es importante que vayamos identificando también los asuntos dentro de los cuales se encuentran esos argumentos, ¿no? Los asuntos, al fin y al cabo, pueden llegar a coincidir entre equipos o no. Por ejemplo, para la moción X, ¿no? Que habíamos hablado anteriormente,
Con respecto a la métrica del desarrollo y tal, alta de gobierno a lo mejor me puede hablar de, dentro de un asunto económico, pues me puede traer argumentos acerca de dónde hay una mayor riqueza, dónde hay un aumento en la inversión o donde hay una mayor investigación o lo que sea. Y sin embargo, alta oposición, por un lado, me puede hablar igualmente de cómo esa riqueza es necesaria redistribuirla, ¿vale? En tal caso, pues seguimos dentro de un asunto económico. Pero por el contrario, a lo mejor me puede hablar de, pues, donde los individuos se encuentran más felices y más realizados y por tanto tenemos una sociedad más desarrollada socialmente. Entonces ahí estamos hablando de un asunto social o donde pues se reconocen un mayor número o menor número de derechos, entonces en tal caso pues estamos hablando de un asunto legal y el desarrollo entonces depende del reconocimiento de libertades, ¿de acuerdo? Entonces, identificar todos estos asuntos, en qué asuntos se encuentra cada argumento y qué asuntos expone cada uno de los equipos, creo que os va a ayudar mucho. Os va a ayudar, por un lado, a identificar quién es el ganador, qué equipo es el ganador en cada uno de estos asuntos. Es decir, ya sea por desarrollo argumental, por la veracidad de los argumentos, la plausibilidad o la importancia de estos dentro del debate, los impactos que dan, etcétera, yo puedo identificar quién gana dentro de ese asunto. Por ejemplo, en el caso de que coincidan lo que hablábamos dentro del asunto económico, dependiendo del el desarrollo de cada uno de esos argumentos y el contenido y las refutaciones que se hayan hecho, yo puedo determinar que alta oposición finalmente pues, ha ganado en el asunto económico, ¿no? Igualmente, identificar esos asuntos es también muy relevante de cara a saber qué asunto es el más importante dentro del debate, ya sea porque lo han asumido los propios equipos como tal y es al que más importancia le han dado o porque han hecho un esfuerzo específico, que sería lo ideal, en determinar que ese asunto va a ser el más importante, ya sea por medio de caracterización, por explicación de las métricas dadas por los equipos e incluso también por el propio espíritu de la moción, ¿no? Es decir, aquello que nos está pidiendo que debatamos la moción. Esto es interesante también identificarlo porque, lógicamente, en una comparativa, el equipo que gane el asunto que es más importante dentro del debate probablemente, o sea, en un mundo ficticio en el que no estamos valorando contenidos ni nada, pero probablemente si gana el asunto más importante, si sus argumentos ganan en ese asunto, probablemente gane esa comparativa sin lugar a dudas. Entonces, creo que todo esto os va a ayudar a ir juzgando a lo largo del debate y a todo lo que hemos comentado, ¿no? De evitar todos esos errores y esas problemáticas que se nos pueden dar y que al fin y al cabo os deja una idea mucho más clara que luego os permite también dentro de la deliberación o dentro del feedback exponer las ideas de una forma mucho más ordenada. Sin más, finalmente, bueno, pues lo dicho, por medio de este medio, si baja de oposición gana digamos, tres comparativas al resto de cámaras, pues lógicamente queda primero, alta de gobierno segundo, en fin, como podéis ir viendo, se corresponden con las comparativas y quién gana cada una de esas flechitas. Y sin más, finalmente, quería comentaros también los puntos de orador, ¿de acuerdo? Es algo a lo que muchas veces no le damos la importancia que tiene. Los puntos de orador son muy importantes para saber, digamos, o reconocer el esfuerzo y el trabajo que ha hecho cada uno de los oradores como individuos y cómo han aportado al equipo y no han de ser aleatorios. Para ello, pues igual que os he presentado el manual de CEMUDE, pues os presento la tabla de Varsovia. Debemos acudir siempre a la tabla de Varsovia, dedicarles un tiempo. Recordad que hablábamos, pues si llegados los 17 minutos no tenemos una decisión clara, hay que votar. ¿Por qué? Porque necesitamos un tiempo también para determinar esos puntos de orador y que pueden ser tan relevantes como bien sabéis que a veces llegan a determinar y llegan a ser claves en decidir, por ejemplo, si un equipo breakea o no. Por tanto, es muy importante que dentro de esa responsabilidad que asumimos como jueces, le demos también una gran importancia a los puntos de orador y que seamos fieles un poco
a la tabla de Varsovia. Entiendo que siempre puede haber, es muy complicado terminar de valorar lo más objetivamente posible la tarea que ha hecho cada uno de los oradores, pero siempre entre un rango y otro podemos tener dudas, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tratar de reconocer, leer y tener en cuenta los ítems que se reconocen en cada uno de esos rangos y ver cómo se ajustan al discurso que hayan dado esos oradores. Creo que con esto podemos terminar esta introducción, ¿no? a cómo juzgar. Así que espero que os sirva de ayuda, que tengáis el mejor desempeño posible en este Campeonato de España y que cualquier duda, por supuesto, ya sea por medio de redes sociales o contactando con la organización podéis tener mis datos, pues estoy encantadísimo de resolveros esas dudas. Así que nada, muchas gracias.